1. La alternativa en este podcast los llevará a un paseo en la historia de los fraudes bancarios en México, los grandes robos a cuentavientes en los bancos en complicidad con presidentes, expresidentes y políticos mexicanos que cambiaron leyes en nuestro país para beneficiar a sus cochupos y sus cuates, socios, banqueros y empresarios en un esquema de lavado de dinero de la hacienda pública con dinero de los ciudadanos mexicanos en una triangulación de capitales para inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos y otros países. Veremos cómo en el transcurso de los años las bancarrotas de los bancos mexicanos y los más importantes en el mundo traen consigo la destrucción de los emprendedores, micros, pequeñas y medianas empresas, beneficiando a los corporativos transnacionales globales. Información de Wikipedia. Iniciaremos con la presidencia del expresidente José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco de 1976 a 1982. El presidente López Portillo decretó la expropiación de las instituciones bancarias y el control generalizado del tipo de cambio. El gobierno federal desembolsó 3 billones, sí señores, 3 billones de pesos para adquirir las instituciones de crédito comerciales y privadas, cuya deuda ascendía a 25,000 millones de dólares. En 1983 se creó el Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiario FIORCA en medio de la recesión económica derivada de la crisis de 1982. El gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de 1982 a 1988, obtuvo un préstamo del exterior para financiar el déficit fiscal, la deuda externa y la actividad productiva. Comenzó la desprivatización de las empresas paraestatales. Nuevamente se privatiza el mercado financiero, o sea, se abren los mercados a las inversiones bancarias en México. Negocio redondo. Trabajo de la UNAM por Eugenia Correa. Notas del doctor Alejandro Álvarez, becario Óscar González. Resumen de Eugenia Correa. Este trabajo sostiene la idea de que la inestabilidad económica y financiera es intrínseca al modelo económico neoliberal. Este modelo ha transformado radicalmente a la economía y a la sociedad mexicana. La capacidad endógena de crecimiento, la posibilidad de conducción en las políticas públicas, las instituciones y organizaciones sociales, pero también la conformación y las relaciones en el bloque, en el poder. En la primera parte se exponen las condiciones en que se desenvolvieron los anteriores crisis financieras en México, insistiendo en que la de 1982 como la de 1994 fueron crisis que proceden de procesos de apertura y desregulación económica y financiera. En la segunda parte se examinan las condiciones en que se desempeñan la actual crisis económica y financiera global en México. La tercera parte se exponen las condiciones en que la economía y las finanzas se organizan en una economía subsidiaria,
ampliamente generadora de rentas para la distribución financiera local y fuera de las fronteras, bajo un modelo económico fracasado. Finalmente se examinan las limitaciones de las políticas contracíclicas. Palabras clave: crisis financiera, desregulación, liberalización financiera. En la presidencia de Luis Echeverría, de 1970 a 1976, se realizó la apertura de capitales a extranjeros, así como la dolarización de las reservas de México, lo que llevó al endeudamiento por inflación y reservas en pasivo. Así dio pie para que se diera la nacionalización de la banca y el primer rescate bancario en México del próximo sexenio con la presidencia de López Portillo. El Banco Central fue, entre otros, los elementos que impulsaron la nacionalización de la banca en 1982, en la presidencia de López Portillo, de 1976 a 1982. Los propietarios de la banca pronto comprendieron que, a pesar de la nacionalización bancaria, esta forma de rescate podría resultar lucrativa. Asimismo, todo el procedimiento de indemnización a los propietarios banqueros y expropiados terminó por convencerles de la conveniencia del método, que aunque poco ortodoxo, fue efectivo. De esta manera, la crisis de 1982 fue una crisis financiera y económica que se explica en gran medida como resultado de dicha apertura financiera. Además, se trata de un modelo con elevadas y crecientes necesidades de divisas, servicio de la deuda externa pública y privada, más la remisión de utilidades, dividendos e intereses generados por la inversión extranjera directa y de cartera, más la relocalización de ahorros, ganancias y capitales de ahorristas, inversores y empresarios locales en expansión transnacional. Casi 10 años con un sistema financiero dominado por filiales de bancos extranjeros completan el cuadro de un modelo muy reducido e incluso descendente, crédito doméstico en moneda local al sector privado no financiero, un modelo de servicios financieros articulado para la deslocalización del ahorro doméstico y como filiales de bancos globales ampliamente generador de rentabilidad para sus matrices a través de la especulación con productos derivados. La economía mexicana es el más notable fracaso de este modelo apropiadamente llamado neoliberal. Sus resultados están a la vista: ingresos de los asalariados y el empleo en descenso, la reducción del espacio de los negocios de empresarios locales, especialmente de los pequeños y medianos, la producción nacional y para el consumo local estancada o contraída, la educación y la salud pública en franco quebranto, las prestaciones sociales y los derechos laborales en franco retroceso, franjas de infraestructura deterioradas y otras privatizadas, y una incontrolable explotación depredadora de los recursos naturales y energéticos. Trabajo realizado en 2010. Les recomiendo leer
todo el estudio de esta jovencita que amplía y da la visión clara de lo que es el manejo de las finanzas a través de los negocios de los presidentes y expresidentes, banca central y gobierno de México. En este segmento cabe mencionar que la explotación de uno de los más grandes campos petroleros llamado Cantarell en México no tuvo gran relevancia de ganancias que entraran a la hacienda pública. Todos estos años fuimos gobernados por el PRI, hegemónicamente, partido único. Información de Wikipedia. En la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al 2000, en diciembre de 1998, el organismo FOBAPROA fue sustituido en 1999 por el Instituto para la Protección Bancaria, el IPAB. Artículo 122 bis 16. Las instituciones de banca múltiple deberán participar en el mecanismo preventivo miércoles 18 de julio de 1990 y de protección del ahorro, cuya organización y funcionamiento se sujetará a lo siguiente. El Banco de México administrará un fideicomiso que se denominará Fondo Bancario de Protección al Ahorro, cuya finalidad será la realización de operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros que pudieran presentar las instituciones de banca múltiple, así como procurar el cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas instituciones, objeto de protección expresa del fondo. La constitución del fideicomiso por el gobierno federal no le dará el carácter de entidad de la administración pública y por lo tanto no estará sujeto a las disposiciones aplicables a dichas entidades. Durante la crisis económica de 1994, los años siguientes al FOBAPROA, su concepción, implementación y principales beneficiarios se convirtieron en uno de los temas más polémicos de la política mexicana, debido al endeudamiento estatal a largo plazo y donde se especuló que los ahorradores beneficiados eran allegados a la cúpula política del país y están ligadas a polémicas de corrupción. El 55% de la deuda cubierta por el fondo estuvo destinada a empresarios y banqueros prominentes que salieron de la crisis amasando grandes fortunas. Las más importantes controversias que se produjeron en torno al FOBAPROA ocurrieron cuando personajes de las cúpulas empresariales ingresaron deudas de sus negocios, de sus empresas, a la cartera vencida que rescató el gobierno para que fuera quien las liquidara con nuestro dinero de los ciudadanos que aún a la fecha seguimos pagando a través de la hacienda pública. Las crisis históricas. Las crisis económicas y financieras en México se ha venido abriendo paso cuando los bancos domésticos se rescataron después de la crisis bancaria de 1994 con Ernesto Zedillo y se limpiaron sus balances. Estos se vendieron en su mayor parte a los bancos globales. Se argumentaba que ello garantizaría
crédito creciente y de bajo costo para la inversión y para los negocios de los empresarios locales. También se argumentaba que eran bancos tan grandes y bien capitalizados que sus filiales también lo serían, de manera que no se presentaría una nueva crisis bancaria. Fue hasta 2008, en medio de la crisis financiera global, cuando el FMI advirtió que ello no podía ser tan cierto y que en una crisis financiera en el país de la matriz del banco podría perjudicar a las filiales en otros países, de manera que ello podría desatar una crisis financiera también en el país receptor, aunque la filial inicialmente estuviera bien capitalizada y fuera rentable dentro de nuestro país, México. Información del FMI 2007. El gobierno mexicano está asumiendo su parte en el rescate de los bancos globales a través de incrementar la deuda externa, poner a disposición de estas filiales las divisas necesarias para mantener a flote su operación y transferir a la matriz elevados rendimientos. Información del FMI 2010. Cabe destacar que México, teniendo a los bancos globales más importantes, somos los que pagamos más impuestos. Los bancos globales más importantes con matriz en Europa, establecidos en México, son los mexicanos los que pagamos las tasas de interés, manejo de cuentas y movimientos bancarios, los más caros del mercado en todo el planeta. Los bancos públicos Nafinsa y Bancomext establecieron líneas de crédito por 50,000 millones para el pago de la deuda de las empresas mexicanas. A finales de 2008, 8 empresas, incluyendo Cemex, Soriana, Coppel, Banregio y Crédito Real, se habrían beneficiado de este programa utilizando casi 14,000 millones del fondo que hoy los mexicanos seguimos pagando con nuestros impuestos. Información del periódico El Economista, 2009. La economía financiada y subsidiaria. Tomen nota, mexicanos. Subsidios, subsidiaria. El modelo económico desregulado y liberalizado no ha sido exitoso ni por el ritmo de crecimiento económico global, ni por la condición económica y social de los mexicanos. El crecimiento por casi 20 años ha tenido a descender y mantenerse en promedios inferiores al 3%. El nivel de desempleo, la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan y los casi 500,000 mexicanos que han migrado cada año dan cuenta de la enorme fuerza excluyente de este modelo. La creciente dependencia de las importaciones para la exportación, la escasa creación de encadenamientos productivos y dinamismo en innovación, los bajos salarios y la relativamente pequeña oferta de trabajo. Todo ello muestra con nitidez el verdadero alcance del modelo que deprime a la economía local, mientras que abre enormes espacios de negocios a las corporaciones transnacionales. La apertura comercial que le acompañó ha venido sustituyendo la producción nacional por importaciones y en esa medida ha reducido el papel y dinamismo de la pequeña y mediana empresa y la creación de empleos. Asimismo, la reducción del mercado interno, la caída del empleo y de los salarios
y las privatizaciones han actuado precisamente en el sentido de restringir las finanzas públicas, tanto en el sentido del impacto del gasto público como en la capacidad recaudatoria y generadora de ingresos, diferentes a los procedentes del petróleo. Como se argumentó líneas arriba, la deuda pública interna, en lugar de actuar como fuente de financiamiento para la expansión de la inversión, crece como soporte de las elevadas tasas de interés y de la estabilidad cambiaria, junto con la acumulación creciente de reservas internacionales. Como dijera mi abuela, mientras le pagamos la fiesta a otros, que nosotros comamos tortillas y frijoles. La alternativa considera que la dependencia económica en la vida adulta a los padres, a la familia, a la comunidad, a una empresa en particular o a las dádivas de un gobierno local o federal no permite el crecimiento económico personal de los ciudadanos mexicanos. Se crea un círculo vicioso de dependencia de los suministradores o financiadores para establecer su coto de poder y sus reglas. ¿Qué comes? ¿Qué no comes? ¿A dónde vas? ¿Con quién chateas? ¿Qué piensas? No pienses. Se le otorga un poder desmedido a los gobiernos patriarcales, los cuales nos esclavizan a cambio de dádivas. Perdemos nuestras libertades y nos volvemos un pueblo infantiloide dependiente de políticos y empresarios globales corruptos y mafiosos. De tal manera, los ciudadanos son infantilizados para la dependencia, creando una parálisis productiva interna, lo que lleva a que nuestro crecimiento interno no pase del 2% al 3% del PIB, a decir que las localidades de cada estado no llegan a producir ni el 1% del PIB, hasta llegar a que grandes estados dependan de los pequeños que sí aportan a la hacienda pública, o sea que se establezca cierto poder financiero en grandes ciudades con un poder que no permite que los demás estados crezcan económicamente. Se crea la inequidad, o sea que se repite el esquema familiar y social de los círculos de valor no productivo. Pero si hacemos una revalorización de círculos de valor productivos locales en beneficio equitativo de todo el país, tendríamos más personas libres, capacitadas para ser sus propios jefes. Únanse a la alternativa. Únanse a los circos de valor productivo locales. Únanse al amor por la vida, la alternativa.